Ok, bienvenidos todos a mi canal de YouTube y bienvenido a este video que tenemos el día de hoy. Como ustedes saben, hemos estado trabajando en tiempo reciente con el Virtual Hill Device de Typhoon Hill. Fundamentalmente en los videos anteriores hemos explicado algunas de las características y peculiaridades del Virtual Hill. Y ya es tiempo de ponernos a producir. Entonces el día de hoy tengo un maravilloso video para ustedes. El día de hoy tengo un ejemplo para crear un sistema dentro de lo que es el Virtual Hill de Typhoon Hill, utilizando lo que ellos llaman el Typhoon Hill Control Center. El ejemplo que tengo es sumamente básico, sumamente elemental. Es fundamentalmente realizar el análisis de régimen estacionario, de steady state, de un sistema de corriente continua, que tiene las características que es puramente resistivo. Por supuesto, algunos de ustedes podrían criticarme y decir que este sistema es sumamente básico y elemental, pero recuérdense de algo, todas las cosas complejas están hechas de elementos que son sumamente simples. En consecuencia, para que nosotros podamos caminar y volar, lo primero que tenemos que hacer es caminar. En tal sentido, el video de hoy parece algo sumamente sencillo, pero al final del mismo van a comprender cómo crear un modelo dentro del Virtual Hill de Typhoon Hill. Bueno, antes que pasemos a materia, quiero nuevamente reconocer la colaboración que estamos llevando adelante con la gente de Typhoon Hill. Muchísimas gracias al personal técnico de soporte eh, por su ayuda y por responder y atender a todas mis solicitudes y mis preguntas, ¿ok? Como siempre, los documentos que estaremos utilizando se encuentran copia en mi ResearchGate, en el repositorio de ResearchGate, en el proyecto de Realtime y también en el GitHub, ¿ok? Bueno, pero lo que tenemos que hacer el día de hoy es entender cuál es el workflow, cuál es el flujo de trabajo que hay que tener cuando se está utilizando el Virtual Hill de Typhoon Hill, ¿ok? Entonces, fundamentalmente lo que tienen que entender es que cualquier situación física que ustedes se les presente puede ser transformado en un modelo para representar las características del desempeño de esta situación física real, ¿ok? En el día de hoy vamos a estar utilizando un circuito eléctrico puramente resistivo, trabajando en régimen estacionario, utilizando corriente continua. Eh, Quiero que entiendan que el Virtual Hill hace muchísimo más que esto, pero para comprender los conceptos básicos del flujo de trabajo voy a utilizar este elemento tan sencillo, ¿ok? Y en el día de hoy vamos a estar utilizando dos aplicaciones que se encuentran dentro de lo que es el Typhoon Hill Control Center. Uno de ellos es el Schematic y el otro es el SCADA, ¿ok? Entonces quiero que entiendan que cuando nosotros vamos a crear cualquier modelo, desde el más simple como el que vamos a estar utilizando hoy, hasta el más complejo que ustedes puedan imaginar, fundamentalmente hay dos pasos que hay que realizar. Uno es utilizar la aplicación Schematic para crear el modelo desde el punto de vista del dominio físico, desde el punto de vista de mediciones, dispositivos de mediciones y enviar señales a la otra aplicación. Entonces, el paso número uno es utilizar Schematic para construir una representación y colocar los datos que corresponden a nuestro sistema. Y en el paso número 2 utilizamos el SCADA. Y el SCADA es fundamentalmente para efectuar la propia simulación, para efectuar la simulación, correr la simulación. Y es donde vamos a tener los diferentes paneles para mostrar resultados, monitoreos o incluso para efectuar acciones. ¿Ok? Porque quiero que entiendan que el SCADA es la aplicación que permite tanto entrada y salida de señales. Es decir, puede recibir corrientes y voltaje, por decir algo, desde el schematic, pero al mismo tiempo nosotros podemos enviar señales de apertura o cierre a un interruptor desde el SCADA. ¿Ok? De momento no estamos realizando aperturas y cierres, solamente estamos trabajando en un flujo de trabajo unidireccional. Es decir, vamos a tomar las señales desde el schematic y las vamos a presentar, las vamos
vamos a monitorear y mostrar en lo que es el SCADA, ¿ok? Entonces, el problema del día de hoy es fundamentalmente un análisis de mallas, ¿ok? Algo que toda persona que haya estudiado ingeniería eléctrica conoce es fundamentalmente un análisis de circuitos, ¿ok? Entonces, imagínense que tenemos la siguiente situación. Tenemos un clásico sistema, en este caso un circuito eléctrico, hay dos fuentes de voltaje, 15 voltios y hay otra de 10 voltios, ¿ok? Localizadas aquí. Las polaridades están claramente identificadas por el signo positivo y negativo. Y tenemos cuatro resistores, 5, 10, 6 y 4 ohmios, ¿ok? Entonces, en este circuito nosotros podríamos decir que tenemos unas corrientes que se están moviendo o circulando por estas ramas, ¿ok? Y ellas son las que nosotros denominamos corrientes de rama. Por ejemplo, entre este nodo y este nodo, la corriente I3 está circulando. Y luego tenemos en otro color lo que denominamos las corrientes de malla, ¿ok? Entonces, para este problema que queremos resolver, imagínense que nosotros queremos resolver este problema, este análisis de circuito utilizando simplemente Virtual Hill. Entonces, lo que nosotros queremos calcular son las corrientes I1, I2 y I3, que son fundamentalmente las corrientes de rama, ¿ok? Sin embargo, dentro de un momento vamos a reconocer que hay otras corrientes que son muy útiles para el análisis circuital, que son las corrientes de malla, ¿ok? Entonces, en este circuito es sumamente conocido, en muchísimos libros de teoría de circuito lo pueden encontrar, es el que se denomina el circuito de las dos ventanas, algunos lo reconocen porque hay aquí una ventana y aquí del otro lado tenemos otra ventana, ¿ok? Entonces, fundamentalmente, si hacemos el análisis topológico, este circuito tiene dos lazos esenciales y por eso es que hay dos corrientes de malla, ¿ok? La corriente de malla I1, la corriente de malla I2, ¿ok? Entonces, el siguiente paso es que las corrientes de rama y las corrientes de malla están relacionadas. Y fundamentalmente para encontrar la relación entre las corrientes de rama y las corrientes de malla, lo que hay que utilizar es la famosa ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos. Entonces, si nos paramos en el nodo superior, en este nodo superior y lo ponemos en este lado, en el lado derecho, pueden ver que la corriente I1 está entrando y las corrientes I2 e I3 están saliendo. Pero al mismo tiempo podemos ver que la corriente I1 de malla se encuentra aquí con este color y la corriente I2 también en sentido horario es otra corriente de malla. Entonces es fácil de ver que en esta rama la corriente de malla y la corriente de rama son las mismas. En esta rama, la corriente de rama y la corriente de malla son las mismas, pero en la rama central, en la rama aquí del medio, donde está el resistor de 10 ohmios y 10 voltios, ahí hay una circulación de dos corrientes de malla, lo que llamaríamos dos corrientes de malla. Una se puede asumir en sentido positivo, la otra en sentido negativo, y entonces podemos ver que la corriente I3, la corriente de rama I3, es fundamentalmente la diferencia de la corriente 1 y la corriente 2, pero corriente de malla, ¿ok? Paso siguiente, colocamos las polaridades de voltaje. En color azul ustedes pueden ver que he colocado las polaridades de voltaje, polaridad positiva, polaridad negativa en el resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4. Ohm's Law nos permite a nosotros calcular los voltajes o caídas de potencial en los terminales de cada resistor. Sería el producto de la resistencia por la corriente. Por ejemplo, en el resistor 1 serían 5 ohmios multiplicado por la corriente de rama o la corriente de malla I1, ¿ok? Caso diferente es en el medio, en la rama central, donde está el resistor 2, donde si vamos en esta dirección, la caída de voltaje sobre el resistor 2 sería el producto de la corriente I3 multiplicado por la resistencia 2, pero recuérdense que la corriente 3 de rama es la diferencia de la corriente de malla I1 e I2, ¿ok? Entonces, fundamentalmente lo que queremos hacer ahora es utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff para efectuar el recorrido del lazo, ¿ok? Entonces nos podemos imaginar que partimos del punto A, nos desplazamos a B, luego a C, luego a D y cerramos otra vez de D a A. Y la ley de voltajes de Kirchhoff lo que nos decía es que la sumatoria de voltaje en un lazo cerrado son igual a cero, de tal manera que es muy sencillo, podemos decir entonces que más 15, menos 5 y 1,
menos 10 y 1 menos y 2, menos 10 es igual a 0. Agrupamos elementos y cancelamos y nos queda una primera ecuación de lazo, en este caso 5 y 1 menos 10 y 2 igual a 5. Proceso semejante se puede realizar para el segundo lazo. El segundo lazo está definido de C a E, de E a F, de F a D y finalmente de D a C. Si nosotros aplicamos la sumatoria de voltajes a lo largo de este lazo cerrado, nos queda una ecuación de voltajes que dice menos 10, menos 10 veces la corriente I sub 1 más 20 veces la corriente I sub 2 igual a 10. Entonces, si combinamos las ecuaciones 1 y 2, llegamos a un sistema de ecuaciones lineales. Ese sistema de ecuaciones lineales es sumamente sencillo y se puede resolver aplicando cualquier método de álgebra lineal que ustedes conozcan. Y al final se logran que las corrientes I1, corriente I2 y corriente I3 tienen unos valores numéricos. El valor numérico de la corriente I1 es 1 ampere, el valor numérico de la corriente 2 es 1 ampere y el valor numérico de la corriente 3 es igual a 0 ampere. Fundamentalmente eso quiere decir que la corriente de rama en el centro es numéricamente igual a 0. ¿Qué vamos a pasar a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a pasar a hacer ahora es fundamentalmente crear el modelo utilizando el Virtual Hill Device.